En psicología hay un concepto que se usa: drenar el dolor, sacar el dolor, gastar el dolor. Porque cuando dejamos ese dolor almacenado, nos hace daño. ¿Y cómo se saca el dolor? Precisamente a través de la palabra. El contar a alguien de confianza esa historia dolorosa que nos tocó. También la oración, decirle al Señor, contarle lo que nos ha pasado. Esta idea se encuentra precisamente también en la Biblia, es muy interesante, ¿no? Se encuentra en el texto de los Hechos, en Lucas, ¿no? En el episodio de los discípulos de Maús. Recuerden que los discípulos de Maús, ya después de que ya había pasado todo, ¿no? La muerte de Jesús, lo habían sepultado, el sábado, el domingo ya ellos estaban retornando a sus casas, tristes, ¿no? Dice el Evangelio que iban dos de los discípulos tristes, conversando de estas cosas, en una conversación enfermiza, en una conversación tóxica. ¿Qué conversaban? Decían: ¡ay, qué barbaridad! Esos judíos, lo que le hicieron al maestro, los romanos, cómo lo mataron. Pero también nos mintió. Se sentían decepcionados, sentían rabia, culpa, sentían rabia por lo que le habían hecho, pero también se sentían decepcionados, porque ellos decían: no fue el Mesías, nos mintió porque el Mesías no podía morir. Si él era el Mesías, no podía morir. Ellos esperaban un Mesías político que expulse a los romanos e instaure el reino de David. Entonces eso era, ¿no? El amor por el maestro, la rabia por todo lo que había pasado, pero también la decepción. Estaban decepcionados del mismo Jesús. Y es ahí donde Jesús se acerca y les dice: ¿de qué vienen conversando por el camino? Es interesantísimo, ¿no? Cómo el Señor se acerca. Es una pregunta que él sabía de qué vienen conversando, ¿no? Pero Él quiere que le cuenten. Él quiere que le cuenten. Y entonces, por eso les plantea: ¿de qué vienen conversando por el camino? Y esta pregunta también puede ser válida para ti, para nosotros. ¿De qué venimos conversando por el camino de la vida? ¿Cuáles son nuestros temas fundamentales que hablamos siempre? A veces estamos hablando de la misma soncera y dándole vuelta, y eso nos hace daño, ¿no? Eso nos hace daño. Por eso el maestro se acerca y le dice: ¿de qué vienen conversando por el camino? Y ellos, sorprendidos, le dicen: ¿cómo tú, eres el único forastero en Jerusalén que no sabe qué ha pasado? El Señor, con una pregunta cachacienta, esta palabra la usé en una radio católica, y hay gente que se escandalizaron. Ay, no, ¿cómo es posible que use esa? Es una palabra, no, porque es una pregunta cachacienta, pero no de burla malévola, sino es una pregunta terapéutica, ¿no? Porque el Señor le dice: ¿qué ha pasado? Él sabe qué ha pasado, ha sido el protagonista de los hechos allá, ¿no? A él fueron que lo crucificaron, pero él dice: ¿qué ha pasado? Y esta pregunta también tenemos que hacerla a nosotros. Si tienes depresión, angustia, ansiedad, cualquier otro problema, tienes que preguntarte: ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Por qué ese problema? ¿No? Tienes que entender el origen de tus problemas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esa depresión? ¿Por qué esa angustia? ¿Por qué ese nerviosismo? ¿Por qué esa fobia? ¿Por qué esa filia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces es una pregunta profunda, una pregunta terapéutica, que precisamente el Señor la hace para abrir la herida. ¿Qué ha pasado? Y ellos le dicen: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras, nosotros esperábamos que fuera el futuro liberador de Israel. Pero ya ves, hace 3 días que sucedieron estas cosas, aunque por ahí nos han dicho algunas mujeres que ha resucitado, pero nosotros no le hemos visto nada, ¿no? Nosotros esperábamos, ya ellos no tenían esperanza, ya eso perteneció al pasado. Nosotros esperábamos. Pero entonces ellos le cuentan a Jesús su dolor. Eso es drenar el dolor, sacar el dolor, gastar el dolor, llorando si tenemos que llorar.
hablando con alguna persona o escribiendo. A veces de repente no puedo hablar, a lo mejor ya la persona que tengo rabia ya se ha muerto, y cómo sacar ese dolor escribiendo en una carta, lo más larga, dile todo lo que quiera decirle, ¿no? Y luego, claro, si está viva no lo envíes. Sí, no es porque es una terapia simplemente, ¿no? Luego la quemas o la rompes, y varias veces hasta que ya no signifique nada esa persona o esa situación, ¿no? Cuéntale a Dios, también puedes hacerlo, drenar el dolor, sacar el dolor. Y entonces es precisamente eso lo que hace el Señor, les abre la herida para que ellos saquen ese dolor y le cuenten su dolor, le cuenten su sufrimiento. Y cuando, después de que sucede eso, el Señor ya les explica las Escrituras, como el Señor también sana esa herida, pero primero saca la pus, después la limpia con la palabra, ¿no? Porque dice que les empezó a explicar las Escrituras, ¿no? Pasando por los profetas hasta llegar a Él. Y le dice, no era necesario que el Hijo del Hombre sufriera para llegar a su reino. No era necesario que sufriera, el sufrimiento como parte de la vida, ¿no? El dolor. Pues era necesario que sufriera. Entonces les explica la palabra de Dios también puede sanar. La palabra de Dios puede sanar. Y finalmente, ya después que les explica las Escrituras, llegan allá a su casa, el Señor hace el ademán de marcharse. Y ellos le dicen, quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Y al entrar precisamente allá en la casa, en el momento de la fracción del pan, es donde se les abren los ojos y reconocen y les llega la alegría. ¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras conversábamos por el camino, ¿no? Cómo la Eucaristía también puede sanar. Recuerdo que un taller que dimos, un señor nos contó algo increíble, que estaba borracho, ¿no? Que no podía dejar el alcoholismo. Pero él, una mañana ya decepcionado, entró en la iglesia y cuando la iglesia estaba abierta, el señor que barría la iglesia, que limpiaba la iglesia, le pidió permiso para entrar a esa hora. Y entonces, si él estaba orando, y cuando estaba orando, él siente una mano que le toca el hombro. Y entonces se da cuenta que era una ancianita, que le dice, hijo, no te preocupes, desde hoy tu problema se va a solucionar. Y él dice que dio media vuelta, no vio, salió a preguntarle al señor que barría por la ancianita, si no ha entrado aquí nadie, ni ha salido nadie. ¿Quién fue? Ahí en la presencia de la Eucaristía, y desde ese momento se sanó, ¿no? Nos contó. Hay historias increíbles, ¿no? del poder de la Eucaristía. Entonces, vamos a pedirle en este día al Señor para que nos dé fe de que está siempre con nosotros, y que tengamos ese valor de sacar eso que nos duele, contándolo a alguien de confianza y también contándole a Él en la oración, y que seamos devotos de la palabra de Dios y de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Un abrazo. Recuerda suscribirte en mi canal, activar la opción de la campanita y recomendarlo a tus familiares, parientes y amigos.